Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Georgina Ruiz Rojas. En esta ocasión les estaré compartiendo un poco de mi avance de investigación y también como parte de una experiencia didáctica. El tema es las representaciones semióticas de la función lineal en docentes en formación de la escuela normal. Bien, básicamente para esta investigación he tratado de indagar un poco sobre eh, los antecedentes que tienen las evaluaciones estandarizadas para los docentes en formación. Una de ellas es el análisis de la evaluación PISA, dado que ellos estarán trabajando la formación de la licenciatura, es la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación secundaria, pues su campo laboral estará íntimamente relacionado con los alumnos de secundaria, los cuales al término de su educación secundaria presentan una evaluación estandarizada que es la PISA, esto como parte de la OSD. Y bueno, ellos también hacen un recuento en el servicio profesional docente, dado que para su ingreso tienen que hacer una evaluación estandarizada también. Esto igual donde se descata y se rescata que hay varios problemas fundamentales en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, pues también se hace un poco el recuento de los descriptores del logro por los niveles, en este caso de la licenciatura ya mencionada. El tema pues está íntimamente ligado con la función lineal. Y bueno, es importante reconocer también que que la escuela normal tenga el estatus que tiene hasta hoy en día, que es precisamente esta malla curricular, donde podemos observar aquí precisamente en verde todas las asignaturas relacionadas con el área disciplinar, que en este caso tiene que ver con la matemática. Esta investigación se sitúa en una escuela normal al norte del Estado de México que imparte dicha licenciatura y que dadas las reformas que han aparecido desde los inicios de la formación docente, pues nos llevan precisamente a lo que es hoy día la escuela normal. Cabe mencionar que tenemos otras perspectivas dentro de esta investigación, se retoman otras perspectivas en la formación matemática, como es el área de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías en la Universidad Nacional Autónoma de México. Que bueno, aquí se rescata que esta licenciatura pues cobra mayor importancia al área disciplinar. Sin embargo, pues también es importante retomar que el enfoque que tiene esta licenciatura de la UNAM es totalmente diferente al de la escuela normal y aunque el de la UNAM tiene mayor carga en el área disciplinar, pues esta también cumple su función así como la escuela normal. Dentro del planteamiento de este problema, pues se retoman los trayectos formativos que tiene el programa de estudio de la LEAMES, la licenciatura ya mencionada, que tienen que ver con las bases teórico-metodológicas para la enseñanza, pues básicamente cómo se enseña a los docentes en formación a poder impartir las clases de matemáticas en las escuelas secundarias, la formación para la enseñanza, el aprendizaje y la práctica profesional y optativos. Esta investigación se basa más en la formación para la enseñanza y el aprendizaje, donde también se retoma el área disciplinar. Eh, bueno, de acuerdo a varios autores, el concepto de la función es un concepto muy controvertido, estudiado también desde varios puntos de vista históricos, metodológicos, educativos, y bueno, y se reportan pues diversas dificultades para la adquisición, generalmente pues de del caso de la función. Eh, para poder llegar a esto se hizo un pequeño acercamiento con los docentes en formación y fue un pilotaje en el que en varias de las preguntas de estas tenían que ver con el razonamiento algebraico elemental, pero dentro de todas estas preguntas se destaca la número 4, que precisamente habla sobre crear un modelo matemático para un problema que involucraba una función lineal. Se puede ver que ningún docente en formación contestó favorablemente este problema, por lo tanto se retoma aquí la importancia de la función y las dificultades que enfrenta el docente en formación para poder adquirir este objeto matemático. Eh, bueno, igual aquí en este caso, esta investigación o se aborda la metodología de la comprensión, el círculo hermenéutico de la comprensión matemática, que en su segundo capítulo, pues tenemos a la fase semiótica epistemológica. Eh, para poder llegar a ella, pues se tiene también un objetivo. En este caso, mi objetivo general es la interpretación de los significados que el docente en formación le da a las representaciones que utiliza para la construcción del concepto de la función lineal. Dentro de ellos, pues se encuentra el caracterizar, analizar y documentar estas representaciones para llegar a esta interpretación.
Dentro de esta fase semiótica epistemológica, pues se retoma precisamente el caso de la función lineal, que es la función lineal, la función y las diferentes representaciones que tiene la función lineal. Este mismo enfoque o este mismo enfoque de la investigación está situado en una teoría, la teoría de las representaciones semióticas, del registro de representación semiótica, que es una teoría acuñada a un personaje llamado Raymond Duval, en el que se habla precisamente de cómo el tener diferentes representaciones semióticas, entendidas estas como pues la forma en la que se describe un objeto matemático, eh, pues hacen precisamente que puedan estas funciones ser útiles para la descripción de los fenómenos, de hechos. Y bueno, aquí para este caso, para esta investigación, se retoman 4 representaciones, específicamente la icónica, que tiene que ver con las representaciones que involucran pues pseudodibujos o dibujos que representan al problema, pero que describen una relación de una variación lineal. También la forma verbal en la que el docente en formación puede escribir la forma en la que puede resolver este tipo de variaciones. La numérica, que puede tratarse de una vaga operación aritmética, así como el ámbito tabular. Y en la visual, que se describe como la parte gráfica, en la que se puede observar una gráfica continua, una gráfica discreta, así como la algebraica, que crea precisamente el modelo de representación algebraica, donde se establece la relación biounívoca de esto que involucra la función lineal. También en esta fase, pues se hace un recorrido histórico de las representaciones semióticas para llegar a lo que hoy día se entiende como la representación semiótica. Y bueno, para poder entender y conceptualizar esto, debemos comprender que la representación matemática, pues, es de los objetos. Una representación no es el objeto matemático que a veces se considera, es decir, cuando el docente en formación cree que por graficar una línea recta ese es el todo de la función lineal. Sin embargo, pues esta tiene diversas representaciones que al mismo tiempo, pues, nos describen al objeto matemático. En este caso, la representación mental es anterior a la representación semiótica. Y esta lo que hace es conceptualizar en la mente precisamente algo que describe el fenómeno, en este caso de la función lineal. Se puede decir que la representación semiótica es la parte en la que esta ya es descrita o visualizada o mostrada a los demás, pero podría llamarse una percepción inmediata, un punto de partida del conocimiento que da ilusiones y que puede, pues, les decía, confundir a la representación con el objeto. Esta teoría del registro de representación semiótica considera 3 características fundamentales: que las representaciones semióticas diferentes de un mismo objeto matemático se utilizan, en este caso, para las matemáticas; que cada representación diferente del mismo objeto matemático no establece explícitamente las propiedades del objeto representado. Si yo solamente hablo del modelo algebraico, no quiere decir que explique generalmente el todo, o si solo hago la gráfica, también no me describe el todo, porque solamente son representaciones, pero que estas mismas representaciones a su vez pues crean o construyen el objeto matemático. El contenido, la tercera es que el contenido de las representaciones semióticas nunca debe confundirse con los objetos matemáticos, que ya lo había mencionado antes. Eh, Otros conceptos importantes en esta teoría es la conversión, el tratamiento, la noesis y la semiosis. La semiosis es entendida como ese impulso que dan los objetos exteriores para poder concebir una representación semiótica. Y en este caso, la noesis es ese tratamiento, esa actividad cognitiva que realiza el docente en formación para poder ir estableciendo esas representaciones. Y luego tenemos el tratamiento y la conversión. En este caso, el tratamiento es cuando esa representación se mantiene dentro del mismo sistema semiótico, es decir, cuando veo la función lineal, solo la entiendo como la función lineal, como una variación, como una relación bionívoca, como una relación que además pues tiene cierto, en este caso, grado. Si hablamos de la recta, pues va teniendo la misma pendiente y que esa pendiente pues establece una variación directa. Sin embargo, tenemos después también la conversión, que es un poquito más allá de solo el tratamiento, es solo entender al objeto, y que esta cambia del sistema semiótico del registro usado para que sin cambiar a los objetos indicados. Es decir, si yo veo una tabla y después veo la gráfica, entiendo que ambas tienen que ver con la misma relación, que en este caso es una relación que nos lleva a una función lineal. Y bueno, ya como experiencia pedagógica, tengo aquí el acercamiento que se hizo para el diseño de instrumento de recolección de información,
que es el acercamiento a las representaciones que el docente en formación pues tiene. Se hizo un pilotaje también de un cuestionario, un taller seguido de 6 problemas, en los que estaba implícita una relación de proporcionalidad directa. Se aplicó a 28 docentes en formación que están cursando actualmente el tercer año en la licenciatura. Y bueno, el primero pues tiene que ver con la venta de un artículo, de una variación lineal, en donde ellos tenían que encontrar la relación que existía entre la ganancia de la empresa y el número de artículos vendidos. Podían representarlo de diversas maneras, se pedía específicamente que fuera resuelto de dos formas. En esta, por ejemplo, podemos observar que el docente en formación alude a hacer una representación lineal y en este caso también una representación em, perdón, una representación que tiene que ver más con el ámbito numérico. El segundo, pues, era tenía que ver con contestar un examen. En este caso, se tenía que establecer igual la relación que existía entre los aciertos obtenidos con los aciertos, pues, que no, o más bien los desaciertos. Igual podemos observar dos representaciones diferentes que a la vez, pues, parecieran la misma la gráfica. Este es el ejemplo de un docente en formación. La tercera que hablaba de la depreciación de una computadora y que bueno, igual se pedía la representación de la situación buscando esta depreciación con el transcurso de los años. Aquí se puede observar la gráfica de una función pues continua. Luego en la cuarta que hablaba precisamente de la variación que tenía el crecimiento de la estatura de dos niños. Y en este caso pues podemos observar acá unas representaciones que hace el docente en formación que resolvió aquí este instrumento, que también se observa desde la algebraica, la aritmética, la tabular, que sería la numérica, y pues también podemos observar aquí la representación gráfica. El problema 5 que añade precisamente un poco del plano cartesiano donde se dan los puntos de un paralelogramo y el docente los vértices de un paralelogramo para que se encuentren las intersecciones de las diagonales. Bueno, en este caso, pues aquí les presento algunas de las representaciones mayormente empleadas por los docentes en formación. En este caso podemos observar, les decía, las gráficas de una representación, de las representaciones que se utilizan. Y pues tenemos acá, por ejemplo, que en el problema 1, las representaciones que se emplearon con mayor, perdón, las representaciones que fueron más empleadas en este caso fue la verbal y la numérica. También se denota en este caso también al mismo tiempo la empleada la numérica y verbal. Entonces, en el problema 2 encontramos mayor indicio de encontrar al modelo algebraico. Y para el problema 3, la parte gráfica se representó mayor, o la representación gráfica fue la que se observó mayormente. En el problema 4, la algebraica y numérica, dado que se emplearon las dos al mismo tiempo en los distintos instrumentos ya contestados por los docentes en formación. El problema 5, en el problema 5 se observa que se hace uso más de la representación gráfica y en el problema 6 la numérica. Aquí, por ejemplo, tenemos la representación icónica. Bueno, les comentaba estas gráficas, a pesar de que estas representaciones fueron las más empleadas por los docentes en formación, al evaluar ya el instrumento, las respuestas, aunque se utilizaron más, no quiere decir que eran las que favorecían precisamente a las respuestas de los problemas. Sin embargo, bueno, aquí hago un pequeño análisis sobre cómo esta representación icónica se emplea, como podemos ver en las gráficas, muy minoritariamente. La representación icónica es muy poco empleada por el docente en formación. Esto, pues, hasta el momento en esta investigación da indicios de que el docente en formación, por el nivel superior en el que se encuentra, pues ha escalado un poquito más allá de la parte solo icónica de un problema, en este caso que involucra una función lineal, lo cual pues es parte del razonamiento pues que tiene que ver con lo elemental. Esto nos da indicio de que el docente en formación ha superado esta etapa de la representación icónica para poder resolver los problemas. Después tenemos a la representación verbal, que aunque algunas no dan respuesta correcta a los problemas, sí se alcanza a percibir cómo se denota una relación. Por ejemplo, en esta que era la de la depreciación de la computadora,
sí va diciendo que conforme la función realmente, aunque no lo explicita como tal, pero sí se encuentra la relación, que conforme pasa el tiempo, la computadora va perdiendo su valor. También nos da el índice de los porcentajes, cuándo se van descontando, y específicamente se va entendiendo que se necesita un incremento para que la otra variable también incremente o un decrecimiento para que al mismo tiempo la otra variable también decrezca. Perdón, dentro de la representación algebraica, pues también tenemos el intento por establecer modelos algebraicos y al mismo tiempo comprobar estos modelos algebraicos para asegurar que efectivamente cumplan las condiciones de los problemas que se solicitan. En la representación numérica específicamente destacan las relaciones 1 a 1, en este caso en forma pues tabular, o como puedes observar aquí con algunos símbolos como las flechitas donde indica pues esa relación. En la representación visual se observan también que se trazan los planos cartesianos, que se van estableciendo, algunas se marcan como funciones continuas y otras como funciones discretas. Aquí pues sí es un poquito importante resaltar que el docente en formación no puede establecer esta relación en un gráfico, en un plano cartesiano, en este cuadrante. Sin embargo, podemos observar también que no denota que la función sea una relación lineal, dado que podemos observar cómo las líneas no son meramente rectas, sino que se alcanzan a ver las curvaturas, pues que indican que sabe ubicar esos puntos después de un tratamiento numérico. Sin embargo, le cuesta trabajo distinguir que se trata de una relación lineal, como se puede observar también por acá, además de otras cosas como el trazo en los planos cartesianos, donde no se sigue la misma escala, por ejemplo, para poder establecer, o las distancias entre cada uno de los puntos tampoco son las que debieran de ser. Hasta este momento, dentro del avance de investigación, se puede observar la fase documental de estas representaciones que el docente en formación hace. Hasta aquí quiero compartir que estoy trabajando un artículo precisamente en el que doy cuenta de una investigación documental de las representaciones semióticas que tiene la función lineal y que esto precisamente me está apoyando, esta evidencia de la documentación de las representaciones me está apoyando para discriminar y poder decir que efectivamente el docente en formación carece de varios elementos matemáticos, por ejemplo, para el trazo de un plano cartesiano, para establecer una relación 1 a 1 mediante una tabla, una representación tabular, en la que solamente se va a algunos ejemplos para poder generalizar en un modelo algebraico. Sin embargo, pues no denota a veces el que cumpla para cualquier condición, o que a pesar de que relaciona el hecho de que hay una relación lineal, no alcanza a describirla, solamente a entender que se trata de una relación lineal. Para mí esto ha que decir que es importante que el docente en formación cuente con mayor formación disciplinar en el área de matemáticas para poder explicitar todo este tipo de problemas, estableciendo representaciones semióticas que den cuenta de una formación del concepto, en este caso, del concepto de la función lineal específicamente. Bueno, entonces como experiencia didáctica puedo decir esto, que el docente en formación, pues aún al menos con este primer acercamiento, sí necesita replantear y reforzar el hecho de que las representaciones semióticas con las que cuenta son a veces insuficientes o incompletas para poder resolver algún problema que involucra la función lineal. Y con ello, pues ir conceptualizando este concepto. Bueno, ya un poquito más acá les platico que la siguiente fase de mi investigación se denomina la fase dialógica, en la que se pretende entender, o más bien en este caso caracterizar a través de ciertos instrumentos como la observación directa de las clases de matemáticas que lleva el docente en formación, y en este caso que tienen que ver con la función lineal para poder caracterizar esas representaciones semióticas. También se hace el diseño o se está trabajando en el diseño de una entrevista. Esta entrevista con la finalidad de entender qué es lo que hace el docente en formación, cómo va trayendo o teniendo esos significados a cada una de las representaciones que emplea y cómo estas representaciones le van ayudando a construir el objeto matemático que es la función lineal.
También en esta fase, a través de estos dos instrumentos, la observación directa de clase y la entrevista, pretendo entender pues cuáles son esos significados y caracterizar las representaciones semióticas que utiliza el docente en formación. Esta parte de la investigación se apoya del modelo Radford, que es la teoría de la objetivación en matemáticas, que tiene que ver con pequeñas o más bien con microetnografías en las que se describa pues prácticamente todo lo que está en el entorno del docente en formación y que influye para que pueda ir creando estas representaciones semióticas. Aún no puedo decir como experiencia didáctica si tiene una influencia directa con el hecho de que estos docentes en formación prácticamente cursaron el segundo y tercer grado de la preparatoria, pues en tiempos de pandemia, en educación en línea y a distancia, y también su primer año de la licenciatura, donde precisamente ellos cursan o tienen el curso de álgebra y funciones y pensamiento algebraico. La fase que sigue, que aún está igual en tratamiento, es la fase cognitiva, donde precisamente quiero llegar a la parte del análisis y con ello a la interpretación de los significados que el docente en formación pues le da a estas representaciones para poder cumplir con el objetivo de la investigación. Y bueno, como parte final, quiero compartir que esta investigación sigue en curso como experiencia didáctica, pues hasta el momento, como un supuesto, está el hecho de que los docentes en formación necesitan dotarse de mayores representaciones semióticas para poder ir construyendo los objetos y los conceptos matemáticos que le van a ayudar o que le ayudarán para estar frente a grupo al término de su educación o bueno, al término de su licenciatura en la escuela normal y que, bueno, al mismo tiempo le van a ayudar a su formación disciplinar en el área de las matemáticas. Bien, de mi parte es todo. Agradezco mucho la oportunidad de poder participar en este congreso. Muchas gracias.